Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los telespectadores de Tenerife, La Palma y La Gomera. Somos, recuerden, el Canal 8, el segundo de mayor audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tercero en el archipiélago canario. Canal 100% de capital canario, tinerfeño, y canal pluralista que trata de que en todos sus programas mantengan la línea de esa pluralidad que está en el seno de nuestra propia sociedad. Ya han visto el título de hoy, el título del debate de hoy, atención primaria. Y para debatir, los protagonistas que han aceptado la invitación de Canal 8 y a los que les agradecemos su presencia son don Alberto Talavera Deniz, director general de Farmacia del Gobierno de Canarias. Don Alberto, bienvenido. Bienvenido. También nos acompaña don Guillermo de la Barreda López, secretario regional de Salud y Bienestar Social del Partido Socialista Canario PSOE. Bienvenido. Bienvenido. Igualmente, don Manuel Fumero, alcalde de Vilaflor. Bienvenido, señor alcalde. Y nos acompaña, asimismo, doña Eva Navarro, concejala y candidata del Partido Popular a la alcaldía del Puerto de la Cruz. Del Puerto de la Cruz. Del Puerto de la Cruz. Doña Eva, bienvenida. Muchas gracias y un placer estar aquí. Muy bien, como siempre les invitamos a ustedes a que a través del correo electrónico, si así lo desean, en este momento lo tienen a pie de pantalla, la dirección, se comuniquen con nosotros y expongan sus puntos de vista. En el transcurso del programa también vamos a escuchar opiniones, puntos de vista sobre la atención primaria por parte del Colegio de Médicos, de doña Levi Cabrera Quintero, vocal de atención primaria de esa entidad colegial, y de don Ernesto Real, portavoz del sindicato médico. Y, por supuesto, de la ciudadanía de la calle, en el último tramo, como siempre, como es habitual, del programa. El informe inicial, el pórtico, a continuación, que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Vamos a escuchar a grandes rasgos ese informe inicial. En 2007 se cumplen 28 años de la reforma de la atención primaria de salud en España y 23 años de la puesta en marcha de los primeros centros de salud de Canarias. Desde entonces, este colectivo ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, siempre han reivindicado mejoras laborales sin conseguir mucho. Una de sus eternas quejas es el poco tiempo del que disponen para atender a los pacientes. Para ellos, es imposible dar una medicina de garantía y de calidad con escaso margen de tiempo. A nivel nacional existe una plataforma denominada 10 minutos, ¿qué menos? Desde los colectivos de médicos que trabajan en la atención primaria, señalan que 10 minutos de media es lo mínimo que pueden exigir, aunque siempre dependerá de la patología del paciente. Lo que tienen claro estos médicos es que no se puede seguir atendiendo a 50 o 60 pacientes diarios, más otros 10 forzados, más urgencias y además que se dedique tiempo a la comunidad. Otra de las reivindicaciones del colectivo de médicos de la atención primaria son sus retribuciones, aunque hace apenas unas semanas se llegó a un acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad para las mejoras en las condiciones laborales y retribuidas del personal del Servicio Canario de Salud. Recuerden que para llegar a este acuerdo se pasaron momentos de tensión el pasado mes de noviembre, donde los médicos llevaron a cabo un paro de 24 horas. Entre los logros para los médicos de atención primaria, cabe destacar el aumento en sus retribuciones en unos 3.000 euros más al año. Asimismo, los médicos que accedan a una plaza podrán tener turnos de mañana y tarde y recibirán ciertas cantidades adicionales aquellos profesionales que se desplacen hasta sitios alejados o de difícil acceso. Se puede concluir diciendo que en Canarias, así como en el resto del Estado, la atención primaria no se ha convertido en el eje del sistema sanitario por falta de interés o de capacidad política, o de ambos a la vez. El sistema sanitario canario sigue centrado en los hospitales. A continuación, vamos a conocer más en profundidad la situación de la atención primaria en el archipiélago. La situación de la atención primaria en el archipiélago, eso es lo que tratamos, y es particularmente en Tenerife, como es obvio, o de un modo especial en Tenerife, eso es el fondo del debate al cual están convocados. Yo no sé si quiere el señor director general empezar. Yo con mucho gusto. La atención primaria, y no lo digo de carrerilla, es la puerta de entrada del sistema sanitario público,
pero también es la medicina, la atención primordial que recibe el paciente. Es decir, el conocimiento profundo de la familia y de cada uno de sus integrantes por parte del médico de cabecera o médico especialista en medicina familiar y comunitaria, a los que se añade el pediatra y a los que se añade el psiquiatra y el psicólogo y la enfermería y los trabajadores sociales y la matrona, en fin, hay un grupo nutrido de personas, el personal administrativo, que está pues, intentando satisfacer las necesidades en materia de salud, que son muy amplias, en el sentido de que no solo es cuando la persona se pone enfermo, sino también pues, el programa del niño sano, las vacunaciones, los problemas vinculados a la violencia de género. Y realmente hay 102 puestos prácticamente en asistencia permanente desplegados por todo el territorio, en sitios, e incluso en sitios donde hay poca concentración de habitantes para atender las necesidades de salud de la gente. Realmente yo creo que se está invirtiendo en atención primaria, creo que se invierte por encima del crecimiento poblacional, tanto en infraestructuras como en plantillas, y creo que se está consiguiendo que la inmensa mayoría de la población, casi el 93% de los niños, por ejemplo, están historiados en algún centro de salud. Bueno, el tema es muy importante porque la atención primaria es un poco la base de todo el sistema. Si base es una pirámide, la sanidad, la salud es una pirámide y en la base de esa pirámide está la atención primaria. Si la atención primaria falla, falla todo. Aumenta el gasto farmacéutico, aumenta el gasto en pruebas diagnósticas, se colapsan las urgencias, los enfermos son mal atendidos. Y a mí me gustaría un poco no hacer una exposición de mis opiniones, sino de lo que son datos oficiales. La atención primaria, en los últimos datos que podemos ver son muertes por neumonía, aumento del 45% en 2006. Muertes por diabetes, aumento del 14% en 2006. 8 muertes por gripe en el 2006. El 60% de obesos en Canarias, tasa máxima en España, que eso significa casi el 7% del costo sanitario. La diálisis es un 400% por encima de la media nacional. ¿Esto qué significa? Esto significa que ha habido un fracaso en la atención primaria. Estos son datos. Se ha llegado a un acuerdo, bien, un acuerdo que no lo han firmado todos los sindicatos, un acuerdo en el cual hay muchas lagunas. Se aumentan los sueldos, se bajan las horas de trabajo, pero si nos estamos quejando de que hay poco tiempo, ¿cómo se disminuyen las horas de trabajo? ¿Qué va a pasar con esas horas que no se van a trabajar porque ya los sábados, etcétera, no se van a trabajar? ¿Qué va a pasar con esas horas? Habrá que haber una ampliación importante de plantillas. Bien, yo creo que hay muchos problemas. Hay unos problemas de infraestructura, hay otros problemas de personal y que en este momento la atención primaria tiene la inversión penúltima de España de atención primaria está en Canarias. Señor alcalde, al señor alcalde de Vilaflor le agradecemos especialmente el que esté aquí, primero pues por las dificultades del desplazamiento lógico, pero sí que nos interesa su opinión y que de algún modo personifica pues la de los núcleos o la de los pueblos o la de los núcleos rurales o de los núcleos más alejados de lo que es el área metropolitana de Santa Cruz de la Laguna. Bueno, la distancia, como ves, no hay distancia en el archipiélago y menos entre los pueblos de Tenerife, ¿no? Igual nos pasa a veces que con la atención primaria, que como bien decía Guillermo, pues es la base de esa pirámide. Y yo pienso que sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno que tenemos. Hay poca inversión y es fundamental para el vecino tener ese atendimiento, más en los núcleos alejados, los núcleos rurales, que por suerte, a los que vivimos en esos núcleos, pues hemos decidido no masificarnos en población, pero eso a su vez ha traído un perjuicio, ¿no?, que es la baja de la calidad de la atención primaria, llegando al punto de tener que hacer el propio municipio, en este caso los ayuntamientos que estamos más alejados, inversiones que no nos corresponden como tal, sino que tienen que estar atribuidas a la Consejería de Sanidad. Sigo pensando que los recursos son pocos y creo que es fundamental en política priorizar. Y no se está priorizando en esta atención primaria. Aquí pues hacemos grandes catedrales y nos olvidamos de que
de que la religión hay que empezarla por las parroquias y por las iglesias. Y la atención primaria son esas parroquias y esas iglesias que nos estamos olvidando un poco de hacerles el atendimiento y el seguimiento que necesitan. Luego, en una segunda de esto, yo le voy a rogar que especifique eso, que aclare más con datos eso de que el Ayuntamiento ha tenido que aportar lo que no ha aportado la Consejería, que nos cuente un poco la historia esa. Bien, doña Eva. Pues hay muchas historias de esas, de lo que no aporta la Consejería de Sanidad, y hay que buscarlo incluso en los famosos hospitales del sur y del norte. Pero bien, como dice Ricardo, por no adelantar temas, yo creo que lo que percibe y es una situación real que estamos viviendo y que ha sido portada estos días, con lo cual este programa yo creo que va al filo de la actualidad, y además tengo que felicitar porque el resumen que se ha hecho, los servicios informativos de Canal 8, yo creo que han reflejado perfectamente la situación que hay, y que la atención primaria es un reflejo de la gestión sanitaria en su conjunto que hay en Canarias, porque hablamos de atención primaria, pero ciertamente tenemos colapsados urgencias, tenemos problemas estructurales en todo. ¿Qué ocurre? Que yo creo, y no es una creencia personal, es algo que está contrastado, que tenemos los mejores, y creo que tenemos que dar suerte por ello, y gracias a Dios, tenemos que dar gracias a los mejores profesionales médicos y sanitarios probablemente de este país trabajando en Canarias. ¿Qué es lo que falla entonces? Pues falla la gestión y la forma de trabajar y establecer la gestión sanitaria desarrollado pues, por el Gobierno de Canarias, y hay que recordar que han sido pues, los mismos durante los últimos años, con lo cual Canarias ha recibido en todo este periodo, en estos últimos años, una cantidad de dinero como no había recibido. Ese trabajo de gestión se ha hecho bien, pero ciertamente en el trabajo de gestión se ha hecho francamente mal. ¿Quién es el que lo paga en primer lugar? La atención primaria, pero la atención primaria y falla simultáneamente todo el proceso de la pirámide, por utilizar la imagen visual que ha hecho Guillermo. Evidentemente los responsables los mismos, el Gobierno, la Consejería de Sanidad. También tengo que decir, de la misma razón, que también son responsables de los éxitos que han habido, que también ha habido éxito. Pero ciertamente el reflejo que vemos en la atención primaria y en la sanidad en Canarias en general es muy preocupante, y hay que hablar ya de fracaso de gestión. No quiero extenderme, pero hay datos y cifras, y no quiero en esta primera intervención, como bien Ricardo, que conozco la dinámica del programa, pero ciertamente es una situación insostenible, y ya está clamando, ya la gente está empezando a hablar, ya está llamando y generando incluso una alerta social. Cuando no se va y cuando no se puede ser atendido en atención primaria, se colapsa inmediatamente urgencias, con lo cual todo es una cadena de interrelación. ¿Responsables los profesionales? No. Responsable la gestión, que con el máximo de recursos de financiación pública que se ha conseguido en la historia para Canarias, sin embargo, esos dineros no han sido bien aplicados en el desarrollo de la gestión sanitaria. Don Alberto, Tendría algo que decir. algo tendrá usted que decir. Bueno, yo creo que es hora también de pasar a datos concretos. Realmente el sistema de salud lo que va es a garantizar la salud, pero eso es una guerra en cuanto perdida, en el sentido de que la enfermedad está presente y la muerte está presente. Hay que medir las expectativas de vida al nacimiento en Canarias, son las más altas de España probablemente. Es decir, que realmente, y algo tendrá que ver el sistema sanitario público. Tal es así que es uno de los lugares con más atracción de personas, y me estoy hablando de alemanes, de ingleses, que radican, tanto como trabajadores como después como pensionistas, radican en Canarias y eligen Canarias dentro de cualquier destino europeo, entre otras cosas, por muchas razones, pero entre otras porque tiene un sistema de salud que se les atiende. Muchas veces se nos achaca de que atendemos a los extranjeros, cuando están realmente ubicados aquí, tienen los derechos oportunos. Yo decir que en las tarjetas sanitarias en esta legislatura, en Tenerife subieron un 7% aproximadamente. Y el gasto en atención primaria subió un 30%. Y el gasto en recursos humanos, es decir, el número de recursos humanos, un 20% y un 19% de médicos. Es decir, que realmente estamos creciendo pues, bastantes veces por encima de la población, y estamos haciendo una mejor medicina. Es decir, las personas están historiadas, hemos pasado del modelo tradicional en que se les atendía cuál era el problema de salud y se les recetaba sobre la marcha, a saber exactamente qué papel juega ese incidente de salud, y debido a eso aumenta la frecuentación, es decir, aumenta las veces que las personas van a nuestros facultativos.
Y no van por problemas de desorganización administrativa, van demandando una asistencia que creen buena, porque si no, no vendrían, ¿eh? Es decir, que a veces se dice, no, es que fulanito no tiene lista de espera, porque fulanito no espera a nadie por ellos, porque realmente nadie espera de esa persona, de ese médico, de ese especialista. Realmente nuestros centros de salud están llenos no porque no se les satisfaga, sino todo lo contrario, porque hay expectativa de solucionar sus problemas de salud. Y de hecho, pues cerca de 8 veces por año va cada ciudadano mayor de 14 años a nuestros centros de salud, buscando atención que reciben, y que reciben porque además los médicos y el personal tienen un enorme dispositivo asistencial, farmacéutico, para atender las necesidades. Lo que está claro es que al final las personas enferman y las personas mueren, ¿eh? Eso está absolutamente, está aquí, ¿no? Porque se ha planteado, y problemas de número que tienen que ver con los registros, pero que no hay una especial incidencia, sino la especial incidencia de las enfermedades del desarrollo que están vinculadas al síndrome metabólico en toda Europa, y no especialmente en Canarias de manera especial. Probablemente hay que hacer insistencias en mejorar los hábitos de vida de las personas y la cultura del autocuidado, pero por lo demás hay soluciones imaginativas sobre la mesa para hacer frente a problemas nuevos. Bien, va a tener la palabra en cuanto reanudemos, pues tanto don Guillermo como doña Eva, como Manuel Fumero. Enseguida estaremos con ustedes. Están ustedes, estamos en Canal 8 y en el programa de debate de Crítica en 8, dedicado en esta ocasión a la atención primaria. Nos acompañan en el debate, son los protagonistas de este debate, doña Eva Navarro, concejala y candidata por el Partido Popular, naturalmente, al Ayuntamiento, a la Alcaldía de Puerto de la Cruz. También está con nosotros el alcalde de Vilaflor, don Manuel Fumero, y don Guillermo de la Barreda López, secretario regional de Salud y Bienestar Social del Partido Socialista Canario PSOE, así como don Alberto Talavera Deniz, director general de Farmacia del Gobierno de Canarias. Hemos tenido una primera fase del debate y ahora vamos a escuchar declaraciones profesionales, tanto de doña Levi Cabrera Quintero, vocal de atención primaria del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como de don Ernesto Real, portavoz del sindicato médico CENS. En el momento actual podemos decir que la atención primaria, aunque no se encuentra en su mejor momento, porque estamos mal, los médicos de atención primaria, podemos decir que aspiramos a un cambio y estamos en ese momento, en ese punto de inflexión, puesto que recientemente, el día 12 de febrero, hemos firmado un acuerdo con la Consejería de Sanidad, en la que se va a promocionar una serie de cambios que van a afectar a todo el colectivo médico, pero por supuesto al colectivo de atención primaria principalmente, en el que se hará una reorganización de los recursos humanos, viendo la funcionalidad de los puestos de trabajo. Se va a tocar temas importantes como es el tema de formación, el tema de retributivo, una asignatura pendiente que son los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, carrera profesional, etc. Actualmente la atención primaria en Canarias se encuentra muy masificada, está con unas agendas desbordadas, los médicos se encuentran agobiados en general por el trabajo, por el gran trabajo que supone la presión asistencial que están teniendo, y esto pues lleva a una desmotivación general de los médicos de atención primaria, que es lo que debemos un poco de abordar y buscar medidas eficientes que consigan mejorar un poco las condiciones laborales de nuestros médicos. Ahora mismo para el Sindicato Médico Canario, para SEN, la situación ideal sería principalmente recuperar la dignidad del profesional médico que se ha perdido, que se ha ido perdiendo a lo largo de los años, y es el momento de recuperarla, ¿no?
Esa dignidad repercutirá, lógicamente, en que el médico vaya a gusto y esté a gusto en su trabajo, lo realice con cariño y con profesionalidad, y repercutirá, lógicamente, en atender bien a la población, y esto, pues, lógicamente, dará una mayor satisfacción en el servicio. La situación ideal para el médico de atención primaria, concretando las condiciones de trabajo, deberían estar centradas en conseguir al menos 10 minutos por paciente para poder ofrecer una dignidad y calidad en el trabajo, integrar las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud, junto con las actividades asistenciales habituales, es decir, no solo limitarse a atender la demanda, el motivo de consulta por el que el paciente acude, sino aprovechar para en esa actividad integrar las actividades de promoción de la salud y preventiva. A día de hoy esa es una de las demandas que nosotros siempre hemos venido haciendo, y es que, lógicamente, tal y como está masificado el sistema, pues el médico de atención primaria tiene escasos minutos para atender a sus pacientes, y lógicamente aspiramos a que el médico pueda asistir a sus pacientes, atenderlos adecuadamente, en tiempo y forma, ¿no? Uno de los problemas más acuciantes es las agendas desbordadas que tienen. Se están viendo obligados a atender entre 60 y 80 pacientes diarios, lo cual se está convirtiendo en una cosa habitual. Ya ver consultas de 25, 30, 40 pacientes como mucho, pues prácticamente solamente en algunos centros de salud de los 39 que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en Tenerife. Entonces, eso nos preocupa muchísimo, porque la administración está dando por normal que atender 50, 60 más personas al día sea normal. Es verdad que se ha dado una gran importancia a la atención especializada hospitalaria, ¿no? Quizás se hizo una reforma hace muchos años de la atención primaria y ahí se quedó aparcado esa reforma y no se le ha dado más importancia. Lógicamente la atención especializada ha seguido creciendo, pero la primaria ha quedado aparcada, relegada un poco a ese olvido, ¿no? En atención primaria, de lo que se ha, digamos, heredado el déficit tradicional, es que la inversión que debe haber en lo que es atención primaria debe suponer casi un 25% de lo que se debe invertir en sanidad. La cantidad de profesionales que debe haber en atención primaria debe rondar entre el 40, 45, casi el 50% de lo que es la asistencia sanitaria global. Es decir, que deben haber, dentro de los que son los especialistas del sistema sanitario, casi el 50% de médicos de familia, para tener una atención primaria potente, resolutiva, y con ello se mejora, sin duda, y demostrado en países donde esto funciona así, el nivel de salud de la población. Al médico de atención primaria le preocupa los eternos problemas. Canarias, por ejemplo, tiene una gran incidencia de diabetes, y eso es un problema importantísimo que repercute en la salud hoy en día. La obesidad hoy es otra de las cosas, de los aspectos que más se está trabajando, porque ya se ha visto además cifras importantes de obesidad en niños, en poblaciones infantiles, y eso significa que hay que modificar nuestros hábitos de alimentación. Y pues los problemas de hipertensión, el aumento del colesterol, problemas cada vez más frecuentes que son las enfermedades psiquiátricas, la depresión y todos sus trastornos similares, ¿no? Que están con gran frecuencia y se ven en las consultas de atención primaria de forma habitual, ¿no? ¿Qué es lo que más nos importa a los médicos de atención primaria? Pues dentro de las actividades principales dentro de lo que es el equipo de primaria y del médico de familia son actividades de promoción de la salud, como decimos, prevención de la enfermedad, educación sanitaria e identificación de aquellas personas que puedan tener factores de riesgo para contraer una enfermedad de estas que hablamos que produce mayor mortalidad. Sobre todo, pues tenemos la hipertensión arterial, la diabetes, gran problema, ya que somos la comunidad autónoma con una prevalencia de diabetes mayor de toda España. La obesidad, lo que es las dislipemias, los problemas con las grasas, el exceso de colesterol, el exceso de triglicéridos, ¿no? Sobre todo el colesterol, que es lo que luego da lugar a una enfermedad general que es la arteriosclerosis, que va a dar también problemas a nivel de que se pueden producir enfermedades cardiovasculares, sobre todo el infarto de miocardio, del corazón, y problemas de trombosis o embolias cerebrales.
Han sido las declaraciones, los puntos de vista de don Ernesto Real, portavoz del Sindicato Médico Canario CEMS, y también de don Levi Cabrera Quintero, vocal de Atención Primaria del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Iba a tener la palabra don Guillermo de la Barrera. Bueno, yo creo que estamos hablando casi todos de lo mismo y el diagnóstico del problema está hecho. La propia consejería cifra que lo ideal que cada médico de atención primaria atienda a unas 1.500 tarjetas. Esto es lo ideal para tener unos 10 minutos de asistencia para el paciente. Pero resulta que el 30% de los médicos están atendiendo a más de 2.000 tarjetas, el 60% a más de 1.800 y solo el 10% atiende a las que se consideran ideales. ¿Esto qué significa? Que o hay que aumentar el personal o hay que montar el horario. Nosotros tenemos, y esto está publicado en la prensa, el porcentaje de médicos y enfermeras más bajo del país en atención primaria. Y eso es otro dato que no se puede discutir. Entonces, en todo este pacto que se ha hecho, yo no he tenido, porque no he estado aquí, tiempo de mirarlo muy en profundidad, pero sí hay mejoras salariales. Que mejoras salariales que significan todavía que el médico va a estar 10.891 euros por debajo de lo que cobraría un médico de atención primaria en Baleares o en Ceuta y Melilla, que son dos regiones que son extrapeninsulares como somos nosotros. Está 10.891 euros al año por debajo. Y entonces yo lo que me pregunto es que en ese pacto, ¿qué poco se habla del enfermo? ¿Qué poco se habla del paciente? ¿Qué poco se habla, por ejemplo, de dedicarle, de un compromiso real de la consejería en poderle dedicar esos 10 minutos? Eso se echa de menos y ahora resulta que tenemos menos horario, más vacaciones. Y entonces, si hay menos horario y más vacaciones, ¿cómo se van a cubrir esas vacaciones que actualmente no se están cubriendo? ¿Cómo se va a cubrir esa disminución de horario que actualmente no se está cubriendo? El enfermo va a tener menos tiempo de dedicación. ¿Y eso qué va a significar? Más colapso de las urgencias, más colapso de los escalones superiores. Entonces, yo no quiero extenderme más porque supongo que habrá más cosas que sacar. Sí. Yo creo que los datos cantan. Canarias es la comunidad autónoma de este país de España que tiene menos personal sanitario por cama, menos personal sanitario. ¿Qué implica esto? Porque implica que el personal que está quemado, lo revienta, porque el que trabaja, trabaja y el que no trabaja pues va a ser el horario pues normal. Con lo cual a la gente buena los quema. Y que, vuelvo a insistir, no es un tema de profesionalidad, no es un tema de la calidad del personal médico, que son de excelencia. Es precisamente siempre que estamos hablamos, y oye, a Guillermo, Alberto, personal y horario. ¿Y eso qué es? ¿Eso es un tema médico? No, eso es un tema de gestión sanitaria. Y no es nuevo. Tenemos las consultas, estamos diciendo de 60 a 80. Hay consultas reales de 150. Es imposible, es imposible. Y es un fracaso de gestión generalizada. Además, desde la consejería, se han hecho, ya digo, la responsable han tenido éxitos importantes, no quiero obviarlo porque hay que ser justos en todos los apartados, en dotar en más tecnología, por ejemplo, pero lo que es la gestión del personal, en la atención, todo eso es un fracaso de gestión. Por lo tanto, la clase médica, los profesionales, no es la cuestión aquí. La cuestión es la gestión, la parte de responsabilidad que tiene la Administración y el Gobierno y la Consejería de Sanidad. A mí me parece que una isla de Tenerife, y voy a hablar de territorio local, que los hospitales de norte-sur los haya tenido que asumir un cabildo de Tenerife porque la Consejería de Sanidad no se ha implicado en esto. Y además yo quiero recordar que el presidente de Canarias, por Coalición Canaria, Román Rodríguez, y el equipo, y Alberto creo que estaba de viceconsejero, es responsable, y ahí están las hemerotecas, del mayor desequilibrio en la inversión sanitaria que ha habido en la comunidad autónoma, en deficiencia de la isla de Tenerife, en este caso. Con lo cual no se ha planificado las cosas. Y por falta de planificación, te digo, hasta del hospital sociosanitario, que no pueden ser hospitales sociosanitarios, porque entonces no resolvemos nada. Y fíjate qué problema de planificación. Lo digo como anécdota, y que es una anécdota muy grave. El hospital del norte que se está construyendo, en los planos
se olvidaron de hacer los accesos al hospital. Es decir, que va a tardar como 7 meses más porque ahora hay que planificar hacer los accesos e iniciar periodos de expropiación de zona agrícola, que además de la poca que queda por la zona de ICOT. O sea, no se ha planificado y es el Cabildo el que asume esa gestión ante la inoperancia de una Consejería de Sanidad que curiosamente ha recibido. Fíjate que no es por un problema de no tener financiación económica, porque estamos de acuerdo que a la hora de hacer la gestión, de solicitar financiación, eso se ha hecho muy bien. Se ha conseguido el máxima financiación, tanto con los gobiernos socialistas como con los gobiernos del Partido Popular. Pero al llegar aquí, ese reparto, ese trabajo no se ha hecho bien. Y en época de bonanza, que tendría que haberse contratado a personal sanitario, ampliar las plazas de médicos, no se ha hecho y por lo tanto vamos a tener ese problema permanentemente. Es un problema de gestión, es un problema político, no profesional médico, que son excelentes. Bien, yo antes le anticipaba al señor alcalde de Vilaflor, a don Manuel Fumer, bien, hablemos de infraestructuras, porque él ha deslizado así, como que el ayuntamiento había tenido que acometer en el centro de Vilaflor obligaciones que corresponderían a la consejería. Explíquenos un poco más eso. Pues era tan sencillo como que hasta hace año y medio en Vilaflor teníamos un centro para enfermar, no teníamos un centro de salud para curar a los enfermos. Teníamos la desgracia de tener pues, el municipio de los más alejados a las áreas metropolitanas, donde están los hospitales que se construyeron hace 25 años y todavía hemos crecido la población en el norte y en el sur de una forma, yo creo que desorbitada. Y los hospitales siguen siendo los mismos y como comentaban mis compañeros anteriormente, yo pienso que es un problema de gestión. Tenemos que agradecer en Vilaflor los grandes profesionales médicos que han pasado por el municipio, pero era penoso que desde encender la luz en los días de lluvia se podía convertir en cortar automáticamente los automáticos del sistema eléctrico porque entraba la humedad por los cables, de tener que asumir la administración, pues, el alquiler de los locales, la redacción de proyectos para adecuar esos locales, pues gastarnos, como yo suelo decir en Canarias, entre plitos y flautas, gastarnos 10 de los millones de pesetas, pues sería pues del orden de casi 50 y pico mil euros de los actuales, en un municipio que los recursos son pues los que son. Somos el municipio de Canarias con menos recursos, pero sí entendemos que es prioritario y eso es lo que le pedimos a la administración. Ellos nos pueden ahora mirar hacia detrás y decir que se está pues informatizando el sistema. Llevan 20 años gestionando el Servicio Canario de Salud y en 20 años, por supuesto, que han hecho cosas bien, pero ellos, si no fueran los profesionales que están al frente de la atención primaria, esto se caería por su propio peso. La gestión y los dineros han venido muy bien, pero se está gestionando los hospitales concertados porque estamos desbordados. Las diálisis en los hospitales concertados, el que más conozco, que es el de Hospital Sur, en Playa de las Américas, están disparadas y por supuesto que es un paraíso para los extranjeros que están residiendo en Canarias la atención sanitaria que le estamos prestando. Pero eso nos va a cargar también de una forma económica con un déficit a la seguridad social que nos va a repercutir pues, conjuntamente con todo el tema de inmigración, que estamos saturados, y si no fuera pues fundamentalmente por los profesionales, la gestión es nefasta. Tendría nota en conseguir recursos, pero tendría un 0 en... Al final van a tener centro renovado en Miraflor pronto, antes de las elecciones. Se supone que como están las elecciones a la vuelta a la esquina, pues el centro de salud Miraflor está prácticamente a falta de 3 meses. Yo creo que va a estar un poco apurado para mayo, pero yo como soy de los que cree todavía, quizás porque llevo poco tiempo en política, soy bastante ingenuo, en que no le dan prioridad a las elecciones, sino que le den prioridad a los vecinos de Miraflor, que por fin merecen un centro de salud digno donde estar y donde no enfermar, sino donde ir a curarse. También quisiera hacer una puntualización con respecto a aquellos núcleos que están más alejados y al número de cartillas que, por la calidad de vida que aún se respira en los medios rurales de Canarias, son los más longevos del municipio, ¿no? Y a veces si se tratara de gestionar pues conjuntamente con los municipios, con los servicios sociales de los municipios, nos daríamos cuenta que a veces no solamente es la atención en el centro médico, ¿no? Que haciendo políticas, que también estamos los políticos para, pues, de alguna manera, dar alternativa a los problemas resultantes, quizás los geriátricos en los municipios pues, rurales ayudarían muchísimo a la hora de hacer ese atendimiento a las personas, porque prácticamente el 70% de esas cartillas son personas mayores de 60 años en los municipios rurales, como es mi municipio. Oiga, don Alberto, yo quería, aparte de que usted ahí tiene... Aquí hay una demanda de 3 contra 1. ¿eh? Sí, no se preocupe, que no se preocupe que yo le ayudo. Pero no, le ayudo en el mejor de los sentidos, quiero decir. No, usted tiene también la palabra y por lo tanto, en fin, sí quería plantearle, aparte de los frentes que tiene abiertos, uno más, pero uno más de otra índole, ¿no? Y es el gasto farmacéutico que se tiene a veces por parte de la población
¿Por desconocimiento, por falta de mentalización? ¿Por qué? ¿Por qué Canarias siempre figura como una de las comunidades autónomas de luego puntera en el gasto farmacéutico, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con el tema poblacional y con factores demográficos. Es decir, desde el 1 de enero de 1999 al 1 de enero de 2006, es decir, en 7 años, tenemos una comunidad autónoma en Canarias adicional, la de Cantabria, por ejemplo. Cantabria tiene 305.000 habitantes y nosotros en esos 7 años hemos crecido 330.000 habitantes. Es decir que, y sin embargo no tenemos los recursos de Cantabria, por lo tanto, en la financiación, decir que no estamos en absoluto contentos con la financiación que fija, la foto fija que nos lo hacen en función del censo del 1 de enero del 99. Estamos en el año 2007. Y ya digo que ya contamos con una comunidad como La Rioja, gratis total, de aumento. Y por lo tanto la comunidad autónoma pues tiene que poner esos recursos y el 30% de los recursos del sistema sanitario están cubiertos por la comunidad autónoma. Es decir, que está haciendo un esfuerzo gigantesco. Luego la gente se tiene que poner de acuerdo. Porque por un lado dice que nosotros nos hemos dedicado a construir cosas, a construir centros de salud, a construir hospitales, pero también luego se quejan de que no lo hemos hecho en determinadas zonas. Es decir, que solo nos hemos dedicado a los ladrillos. Nos hemos dedicado a los ladrillos y a los recursos humanos. Y afortunadamente nos movemos según ratios. Porque claro, decir que otras personas lo hacen mal es relativamente fácil. El asunto es plantear cuáles son las alternativas, cuáles son los programas, cuáles son los proyectos que nosotros por supuesto tenemos. Y cuando nos manejamos por ratios, pues cada vez que sube el número de tarjetas individuales sanitarias 1.750, contratamos un médico. Y llegamos muy lejos. Tenemos, ya digo, vuelvo a repetir, tenemos 102 puntos de asistencia y es la presencia de la administración pública en todo el territorio, es la sanitaria. Es la única que hay, por lo tanto acogemos los problemas sanitarios y los que tampoco y los que no son sanitarios. Es decir, que en realidad lo que tenemos por otro lado es que antes la gente se retraía porque no se le resolvían los problemas y hoy se le resuelve y van con una frecuentación elevada. Es decir, tenemos dos problemas, un problema poblacional, es decir, un problema demográfico y de crecimiento, pero también tenemos un problema de incremento de la frecuentación, entre otras cosas porque funcionamos bien. Y bueno, pues eso hace que la presión asistencial esté ahí y en promedio son 40 aproximadamente consultas médico-día. Estamos moviéndonos en los 4.400.000 consultas por año entre medicina general y pediatría. Y estos son los datos oficiales. Igualmente que los cupos no son en absoluto los que, yo no sé de dónde saca los datos Guillermo, pero los cupos son otros, por lo menos los actuales. También es verdad que es una cosa que se mueve, es decir, que nosotros nos movemos en torno a las 1.700 cartillas, pero los hay, el 33% tiene menos de 1.500 cartillas y el 23% más de 1.900, pero nunca superan los 1.200, los 2.200, 2.300. En cualquier caso, esto no solo se mide así, sino se mide por la frecuentación. Puede haber una persona con un cupo alto y una frecuentación baja, y personas con cupos bajos y frecuentación alta. Y estas cosas las estamos midiendo. Y las estamos midiendo, estamos intentando adaptar con los recursos que tenemos y con los recursos que encontramos en el mercado. Y para eso establecemos convenios y acuerdos sindicales en que lo que hablamos son de las condiciones de los trabajadores. No hablamos de los enfermos porque ese no es el foro. El foro de los enfermos es el Pacto Social por la Sanidad, en donde hay hay 16 entidades colegiales, sindicatos, etcétera, que participan. El foro con los sindicatos son de las condiciones de trabajo y las condiciones económicas de los trabajadores y han firmado los sindicatos mayoritarios, es decir, el sindicato médico, el sindicato de enfermería, o sea, la SENSACSE, Comisiones Obreras, han firmado y tenemos la mayoría de los trabajadores que han firmado. Y han firmado como la reducción de la jornada a 35 horas y han firmado una serie de mejoras salariales que nos colocan desde luego por encima de la media en retribuciones en todo el Estado.
estamos la tercera en número de horas de guardia y estamos por encima de las retribuciones medias de los médicos del Estado. Lo digo, yo me estoy extendiendo un poco, pero también es verdad que hay 3 intervenciones. Yo no le he dicho nada hasta ahora. No, porque lo veo impaciente, de demanda, diciendo datos que no están exactamente contrastados, porque estos datos están a día de hoy. Yo he hablado ayer con la responsable, que tenemos una gestión profesionalizada, no tenemos una gestión partidista. Lógicamente, la consejera es una política de Coalición Canaria, pero en los puestos de gestión están los mejores que podemos encontrar para hacer la gestión. Y no hay partidismo en lo que es la gestión sanitaria. Y esto se sabe no solo por la adscripción, por la no adscripción, que no lo buscamos la no adscripción, buscamos los mejores o no adscritos al partido político que sea, de todos los grupos además, los buscamos entre los mejores. Muy bien, don Alberto, conste una cosa, yo no le corto, Bien, usted dispone del tiempo que crea suficiente. Porque tenemos muchos datos. Perdón un momento, el tiempo que usted crea conveniente para que usted no deje, igual que los que están presentes, no dejen de expresar aquello que quieran expresar. Y luego hay otra cuestión, es decir, nosotros tenemos la patología de los países desarrollados. La patología de los países desarrollados... Perdón un momento, eso no lo puede explicar en cuanto reanudemos. Perfecto. En cuanto reanudemos le volvemos a dar la palabra para que usted vea. Muy bien. Bien, enseguida estamos con ustedes. Estamos en Canal 8 y en el programa de debate de Crítica en 8 dedicado a la atención primaria. Son los protagonistas de este debate, doña Eva Navarro, que como ustedes saben es concejala y candidata por el Partido Popular a la alcaldía de Puerto de la Cruz. También nos acompaña don Manuel Fumero, alcalde de Vilaflor, y asimismo don Alberto Talavera Deniz, director general de Farmacia del Gobierno de Canarias, y don Guillermo de la Barreda López, secretario regional de Salud y Bienestar Social del Partido Socialista Canario PSOE. Han intervenido en declaraciones en el anterior bloque del programa don Ernesto Real, portavoz del Sindicato Médico Canario, CEMPS, y también lo ha hecho don Levi Cabrera Quintero, vocal de Atención Primaria del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos ahora a escuchar a la ciudadanía de la calle a la que se le ha preguntado ¿qué cambiaría usted de su centro médico? Vamos a escuchar respuestas. Nada de nada. Tengo el mejor médico que hay en todo Tenerife. Se espera uno mucho tiempo. Y claro, para darle para que le den para el especialista, pues se tardan mucho, hasta años. Vamos allí y tal, nos atienden, sí, pero poco tiempo y no hay historia. Toda la mañana, esperando, después dice, ay, no viene, hoy viene, mañana pasado viene y tal. Fui hoy, me recibió tal, cual, 4 cosas, uno va al hospital, vaya hasta el sitio, 9 meses, 6 meses, para volverlo a ver. Yo lo que no estoy de acuerdo es cuando te manda un especialista que tardes tanto tiempo en que te den cita. El médico no, el médico estupendamente. Yo lo que sí creo es que hay mucha masificación. En las famosas listas de espera, eso tiene que intentar el gobierno, el responsable, intentar reducirlo, porque lo que no puede es un médico tener 40, 50 pacientes porque te dedican un minuto, entonces la atención es fatal, ¿no? Yo pienso que lo que está es un poco saturado ya el tema de, no sé si será por el tema de la inmigración o lo que sea, pero ya la gente opta más por gastar el dinero, ir a médicos pagos y demás, que ir a perder el tiempo allí. Asignan un médico, ¿sabe? Y después pues tarda tiempo en llegar, a suponer pues tarda hace lo menos 3 meses o 4 meses que lo nombraron y todavía no sé qué médico será, sino sustituto. Yo no soy de aquí de Tenerife, soy de La Palma. Y en La Palma lo más que hay es que cuando vas no está tu pediatra, sino hay otro. Y los sábados no tenemos pediatra para niños, sino médicos de cabecera. Pues yo sinceramente, el médico de cabecera que tengo es buenísimo y estoy muy contenta con él. Me va perfectamente. Sí, no tengo problemas ninguno con él ni los ha tenido. Espero que siga siendo así. De la Seguridad Social, todo. Pues no funciona. Tercermundista. Ni un niño de Bielorrusia, que te digo yo, lo atienden peor que aquí.
Bien, pues ya ven, distintas opiniones diversas. Cada uno, como decía aquel, pues cuenta de la feria según le va. Bien, don Alberto tenía la palabra. Sí, bueno, yo en principio tenemos, yo creo que el mejor modelo que podemos tener y el Sistema Nacional de Salud. Es un problema que gasta recursos, gasta menos recursos que otros sistemas de salud y no discrimina en razón de la diferencia de renta. Es decir, que en principio, y llegamos a sitios alejados, aunque hayan dificultades. Es verdad que la propia Ley de Ordenación Sanitaria establece que para los consultorios locales, que en la isla de Tenerife hay 55, que están posicionados en barrios y en municipios con poca población y muy alejados, pues a veces se le pide la colaboración que establece la ley a los municipios. Pero en principio nosotros estamos haciendo inversiones, no solo en centros de salud y en hospitales, sino también estamos llegando más lejos, incrementando la capacidad resolutiva de la atención primaria para no derivar los problemas a la atención especializada, que actúan como consultores. Y hemos desplazado retinógrafos para mirarle el fondo de ojo a los diabéticos, estamos haciendo los controles de la anticoagulación de Sintrón en ya muchos centros de salud y estamos utilizando médicos, consultores, especialistas en los centros de salud y estamos intentando incrementar la resolución y estamos colocando centros especializados de atención de urgencias periféricos. Hemos abierto uno en El Mojón, abriremos pronto también en la zona de Icod, Puerto y La Laguna y en Tinser, en el barrio de Tinser, centros que tienen radiología, que tienen análisis clínico, que tienen camas de observación. Pero aún así, de las 350.000 urgencias que atendimos en atención primaria el año pasado, solo un 2% derivamos a la atención hospitalaria. Es decir, que hay un cierto nivel alto de resolución, pero que puede ser mejorado, mejorando los medios, mejorando las inversiones, que ya digo que son altas. Ya digo que la población ha subido un 7% y nosotros hemos incrementado el número de médicos en un 20% en estos últimos 3 años y el gasto en un 29% en atención primaria y en un 43% en atención especializada, porque hemos tenido que gastar en infraestructura y sobre todo porque la atención especializada concentra la tecnología y concentra las últimas avances médicos y no queremos que un enfermo que tenga cáncer, por ejemplo, no tenga acceso a medicamentos que pueden ser en un momento resolutivo. Y de hecho, pues somos el tercer país después de Austria y después de Suiza en Europa que introduce los nuevos medicamentos para tratar enfermedades graves en el ámbito hospitalario. Bueno, pues todo esto, en algunas cosas somos mejores, en otros somos menos buenos, pero en principio estamos afrontando, yo creo, que la población no solo no se aleja de la atención pública, sino que se acerca, y más del 70% de la población tiene en su médico de cabecera a su médico. Bien, hay una preguntita que no es capciosa. Cuando usted habla de los nuevos medicamentos, supongo que estarán debidamente probados y garantizados. Sí, claro, por supuesto. No hay ningún medicamento que no esté adecuadamente. Esos medicamentos además son de registro centralizado y están aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos que radica en Londres. Sí, usted perdone, no era ninguna sospecha ni nada. A ver, yo no sé, me parece que habían pedido los dos la palabra, cualquiera de los dos. A ver, doña Eva. Bueno, a mí me preocupa, yo escuchando a Alberto como responsable de Sanidad, que ha sido viceconsejero, que tiene importantes responsabilidades, que ahora es el director general de farmacia, que conoce el tema y que me diga que hay que estar satisfecho, que tenemos a los mejores gestores sanitarios en Canarias, a mí me preocupa profundamente, porque la realidad de la calle y la realidad social te contrasta. Y Alberto, digo, en estos 20 años de gestión sanitaria por Coalición Canaria y de haber puesto a esos fantásticos gestores, hay éxitos que los tienen. Efectivamente, yo creo que en el tema farmacéutico, en la tecnología, yo creo que tenemos en Canarias una medicina del siglo XXI perfectamente actualizada, pero la gestión, la forma de utilizar esos recursos, la forma de utilizar ese dinero es del siglo XIX. Es una gestión burocratizada que hace lo que ocurra, lo que está denunciando la gente en la calle. Mi médico es muy bueno y estoy contento con el médico, pero tengo que esperar mucho tiempo, luego me derivan y el especialista, porque todo es una cadena de gestión y está interrelacionado. Y eso es lo que falla. Y da igual que haya más dinero, porque dinero ha habido. Y lo que importa
es esa gestión. Mira, el personal sanitario, ese dato que no me ha contradicho porque es que es real, somos la comunidad autónoma con menos personal sanitario por cama. ¿Qué implica eso? Pues implica una cadena de que, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, que es mi municipio, las horas de atención, en atención primaria, se reduzcan porque no hay personal auxiliar para atender y ese personal es necesario. Por lo tanto, eso implica, y esa pequeña gota ocurre en todos los lugares. Luego, yo te he oído, y lo tengo entrecomillado porque me ha preocupado, y si es que llegamos a los sitios alejados. En Canarias, en Europa, en el siglo XXI, no podemos decir que hay sitios alejados en una isla. No puede haber sitios alejados, ni puede plantearse ese concepto. Tenemos que, como decía el alcalde de Vilaflor, es decir, si estamos perfectamente comunicados, si hay médicos que van al Sáhara, que se van a Argelia, que atienden, que en Canarias hablamos de concepto de sitios alejados. Me niego profundamente, o sea, por principio, Alberto. O sea, yo creo que hay un lapsus ahí, lo voy a entender como así. Pero realmente, si son los mejores gestores que habéis podido encontrar, yo te diría que yo lo que haría si tuviera alguna responsabilidad es cesarlos inmediatamente, porque es un fracaso de gestión y no es médico. Yo creo que la encuesta esa ha sido muy interesante, porque está coincidiendo con lo que hemos dicho, los médicos excelentes, la atención, la burocracia, la administración, la labor política, un cero patatero. Yo puedo intervenir una cuñita nada más. Si tú puedes atender. No, Lo ha dicho Ricardo, que todo lo que quiera. digo porque esto realmente no es una encuesta. Uno sale con un micrófono y coge a los 5 primeros. Eso no es una forma. Tienes que oír las radios, no, pero es que nosotros diferenciamos lo que opina la gente de lo que opina la gente que utiliza los servicios. Que no todo el mundo, porque no todo el mundo está enfermo. No todo el mundo está enfermo. Afortunadamente. Es decir, afortunadamente no todo el mundo está enfermo. Lo que quiero decir es que hay gente que habla de oídas, pero los que utilizan los servicios, nosotros los encuestamos, y los encuestamos de forma seria. Y las notas que dan en el ámbito de la atención primaria es por encima del 9/10. No son las encuestas de que uno sale a la calle con un micrófono los 3 primeros, son encuestas sistematizadas, que tienen un universo, en fin, que se hace por empresas especializadas y que nosotros, lógicamente, estamos haciendo un seguimiento de la opinión de las personas que utilizan los servicios, que no es la opinión que, y de hecho tenemos reclamaciones pues, de 4,5 millones casi de consultas de atención primaria entre pediatría y consulta de adultos. En el año 2006 tuvimos 2.000 y algo reclamaciones. Ten en cuenta, un día normal hay 18.000 consultas. Un día normal hay 18.000 consultas. Y hemos tenido menos de 2.000 a lo largo de todo el año, que se refieren, por ejemplo, a que la gente tolera mal esperar más de 30 minutos en la consulta para que la atiendan. La tolera mal. Y efectivamente eso depende muchas veces de la propia consulta, de la propia visión, de las urgencias, de también la capacidad de gestión de la consulta de los propios facultativos. ¿Iba a intervenir el señor alcalde? Hombre, yo cuando digo esos números a veces pienso, menos mal que en Canarias, pues afortunadamente gracias al turismo, que es nuestra gran fuente de ingresos, nuestra población es medianamente pudiente y aquellos que pueden se puede permitir el lujo de no ir al servicio de salud, sino vemos cómo ha prosperado las clínicas privadas, los médicos particulares, vemos la cantidad de médicos que producimos, por decirlo de alguna manera, en nuestra universidad y que se tienen que ir fuera de aquí y nosotros tenemos que importar médicos de fuera. Y es triste porque, por supuesto que son profesionales, pero nadie siente la tierra como la sentimos nosotros. Pienso que aunque tengamos un partido nacionalista, yo doy por supuesto que tanto el PP como el partido que yo pertenezco, al PSOE, somos más nacionalistas o iguales de nacionalistas que ellos. Y es, cuando dices que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de salud, yo discrepo mucho. Cuando dices que es obligación de los municipios por la ley, yo te puedo decir que sí es obligación de un municipio como Vilaflor, con los recursos que tiene, comprar un desfibrilador para el centro de salud, comprar radiadores para el tema del frío, con un municipio que en invierno estamos constantemente a 0, a -2, -3 grados. Si es normal que compremos los ordenadores, el FA, la impresora, que pagamos los alquileres de esos locales, que hasta hace poquitos días pagáramos el auxiliar administrativo que daba la cita. Vivimos del turismo, ese es otro aspecto que tampoco hemos tocado. Tenemos que tener un destino de lujo, y un destino de lujo lo primero que se preocupa, o cuando nosotros salimos de aquí hacia afuera, es que por lo menos la seguridad social de ese país al que vamos sea de élite.
y eso lo estamos obviando. Y aparte de los visitantes que tenemos, aparte de la cantidad de población que hemos aumentado, yo pienso que hay que priorizar en política. Y como decía al principio, olvidarnos un poco de las grandes catedrales, que está muy bien en el auditorio de Tenerife, está muy bien el tranvía de Santa Cruz, que une Santa Cruz de la Laguna, pero lo que es prioritario, los pilares fundamentales de una sociedad se basan en la sanidad, se basan en la educación, se basan en el trabajo y se basan en la vivienda. Y después todo el bienestar viene después, y ahí tenemos que ser los políticos, dar ejemplo. No podemos permitirnos lo que tenemos actualmente con el Servicio de Salud. Tenemos que priorizar y poner recursos y gestión, y dejarnos quizás los políticos de tirarnos piedras unos contra de otros y buscar soluciones, porque es de pena. Si los pudientes y los profesionales que están actualmente por cuenta propia dejaran trabajar, esto se derrumbaba, porque gracias a ese nivel de vida que tenemos, muchos usuarios no usan el Servicio de Salud. Y a veces estamos convirtiendo el Servicio de Salud, pues parece que para la clase menos pudiente de esta sociedad. Y tenemos que, por supuesto que tenemos los mejores centros, tenemos en Tenerife pues el Hospital Universitario y el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que tienen pues los mejores profesionales y tienen mucha tecnología. Pero tenemos que ir más lejos, hemos crecido el doble, el norte, el sur, estamos en pañales, tenemos que priorizar, y en política tenemos que darle los recursos necesarios, los que sean, a la gestión y a las infraestructuras para que esto sea pues una seguridad social del siglo XXI. Se nos ha ido el tiempo y ya solo queda para última intervención de cada uno de ustedes, donde se les ruega que sinteticen todo lo posible pues los puntos de vista que les quedan pendientes por expresar. A ver, doña Eva. Bueno, pues yo voy a insistir en lo que llevo diciendo. El personal médico, si esto no se ha derrumbado y no ha caído mucho más, es porque el personal médico, el personal sanitario que tenemos, que tiene que ser incrementado, es excelente y es fantástico. Tenemos a los mejores profesionales del país, pero desde luego la gestión es enormemente deficitaria y eso hay que cambiarlo. Yo no sé, Alberto, a qué centro de salud asistes, dónde está todo eso, pero eso no es la realidad social ni es la realidad que se palpa, y cuando estás a pie de calle en los municipios que vives el tema a pie y que realmente no hace falta, porque hoy en día lo que realmente es una preocupación y ya de alerta social, y lo estamos viendo el otro día, el candidato, es que reconocían el fracaso de las listas de espera, por ejemplo. Esto no puede ser en nuestra comunidad. Ha estado la gestión sanitaria 20 años en manos de los mismos y tenemos este problema de gestión sanitaria, de utilizar bien los recursos. Al personal sanitario no se le puede exigir más, están reventados. O sea, es que necesitan más personal y necesitan gestión rápida. Había un dato que decía ahí, dice, bueno, es que está el sustituto, el médico sustituto. Eso no es culpa del médico ni del facultativo, es de la administración, de la política sanitaria que no hace con rapidez y eficacia ese tipo de administración. Vuelvo a insistir, en Canarias tenemos unos medios tecnológicos que se han desarrollado en los hospitales, tenemos una farmacia también excelente que ha tenido incluso además un premio nacional, el premio Barea, quiero destacarlo, en el hospital universitario, el equipo del departamento de farmacia con el término tecnología. Es decir, quiero decir, tenemos una medicina y unos profesionales médicos, y eso tiene que tranquilizarnos, del siglo XXI y mucho más, y en ciertas especialidades mucho más allá, incluso las de trasplante, creo que somos un ejemplo nacional e europeo. Ahora bien, falla la gestión política, la gerencia, la gestión de recursos, y esto se nota desde la atención primaria. Obviamente conduce al bloqueo de los departamentos de urgencia, que es que la gente cuando no encuentra en su centro de salud va a urgencias, incluso a veces sin ser necesario, y luego tenemos el caso sangrante de las listas de espera, es decir, tenemos una cadena permanente. Y vuelvo a insistir, a mí en Tenerife, en mi isla, en la isla en la que estamos trabajando y batallando, me duele enormemente que un gobierno de Canarias, que haya tenido que ser una entidad insular, el que tenga que impulsar los hospitales norte y sur, porque el gobierno de Canarias no ha invertido ahí. Eso ha sido una obra del Cabildo. Bien, última intervención de don Manuel. Yo, para darle un poco de ánimo aquí al amigo, pues decirle, hombre, que la postura es la que te comentaba antes, la de todos tirar del carro, de ver de las virtudes. A los políticos se nos tienen que ver por lo que hacemos diariamente. También tenemos que reconocer los defectos, y yo pienso que ahora mismo hay muchos defectos en el sistema de atención primaria y que tenemos que luchar para conseguirlos. Bien decíamos al principio, pero cosas que se nos escapaba es a veces que estamos en el centro de atención primaria y nos vienen los visitadores médicos, y aparte de tener el poco tiempo que tenemos para los
los pacientes o el poco tiempo que tienen los médicos para tener los pacientes, pues llegan en horas que no están organizadas, no sé si en todos los centros es así. Luego el número de médicos que tenemos, hay que pensar que muchos están de baja, muchos están de vacaciones y que la medicina afortunadamente pues en Canarias es de una calidad especial también debido a la formación continua que tienen los médicos y que a veces tienen que estar trabajando y formándose al mismo tiempo o dejando de asistir a su profesión para formarse. Entonces el número de médicos, como hemos visto a lo largo del debate, es insuficiente y tenemos que entre todos pues tratar de alguna forma de buscar la solución, no tirándonos piedras. Lo que pasa es que estamos en un periodo que por lo visto tenemos que tirarnos piedras porque faltan poquitos meses para las elecciones, pero es latente, como bien decía Eva, hay que salir a la calle y preguntarle. No pienso que sea motivo de que salir al micrófono y coger a los dos primeros. Si cogiéramos al primer millón, pues el baremo estaría ahí, porque la atención primaria es un caos en Canarias y hay que poner remedio y entre todos buscar la solución. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Fumero. Don Guillermo de la Barrera. Bueno, dentro de el respeto y la amistad que le tengo a Alberto desde hace muchos años, porque él realmente es un profesional de la gestión sanitaria más que político. Y yo, claro, los políticos funcionan normalmente por el impacto ciudadano y los no políticos, y no le dan tanta importancia a lo que muchas veces es la importancia sanitaria del tema. Mira, el aumento de la frecuentación puede ser porque se dé una buena asistencia, pero puede ser porque no se cure. O puede ser también porque teniendo el índice de pobreza que tenemos, no hay dinero para ir al médico de pago, como dice. El que aumente, el que haya disminuido las urgencias que se mandan a los hospitales desde los centros de atención primaria, sí, pero es que casi el 80% de las urgencias que se están recibiendo en los hospitales no han pasado por atención primaria. Entonces, si hablamos de infraestructuras, realmente, pues podríamos decir, y yo el otro día estuve con unos vecinos del Valle Guerra y Tejina, y tienen un magnífico centro con un recubrimiento de lujo, pero no tienen un aparato de rayos. La mitad de lo que costó el recubrimiento de eso, hubieran montado un aparato de rayos. Y el vecino de Valle Guerra tiene que irse a la laguna y pedir hora a la laguna para hacerse una simple radiografía de tórax. Y Valle Guerra tiene una buena ciudadana. El otro día se habló del centro del Mojón, se inaugura el centro del Mojón, y en varios diarios, el 9 de noviembre, el propio coordinador del centro del Mojón dice: ha nacido pequeño, se ha construido una cosa que ha nacido pequeña. Entonces, si estas son las conclusiones, que me parece que son, ¿no? Las conclusiones para mí son las siguientes. Indudablemente, el que la gestión, se critique la gestión, ya no es una cosa que la critique el PP, que la critique Juanito ni Menganito. El propio gobierno encargó un comité de sabios que diagnosticara cómo está el estado sanitario y dijo que no había gestión. Y eso no es una opinión personal. Entonces, para mí, ¿cuál es la solución? Pues la solución es muy sencilla. Hay que gestionar mejor para poder aumentar el gasto público sin privatizar, para aumentar el gasto de atención primaria, para aumentar el gasto en salud pública, que eso disminuye y aumenta la salud general, para aumentar el gasto sociosanitario, pero fundamentalmente diferenciando lo que es sanitario de lo que es social. Y, por supuesto, potenciar los sistemas de información y evaluación. Mira, normalmente los informes de salud pública, en cualquier manual de buena gestión de salud pública, todos dicen que deben ser dados por responsables, no por los responsables, sino por agentes externos, y por agentes externos libres. Sin que esto sirva de comparación, hay una frase de Monroe, que es un americano de muchas leyes, que decía: si los delincuentes valoraran a sus delitos, no habría delitos. Entonces, yo creo que los datos que está dando en este momento la Consejería, pues sí, son datos que son buenos para quedar bien, pero los datos reales son los datos de la calle, son los datos que vemos todos los días. Bien, muchas gracias a don Guillermo de la Barrera. Don Alberto. Yo creo que el sistema, por supuesto, es mejorable, que goza de buena salud, que tenemos sobre la mesa ideas imaginativas para reducir las tareas administrativas a los profesionales en los centros de salud y para que puedan dedicar más tiempo, que desde luego no es un minuto, estamos por encima de los 7 minutos de promedio por paciente y esperamos que en el próximo año pues podamos estar en torno a los demandados 10 minutos. Sobre todo esperemos que la extensión de
de la receta electrónica nos permita que el centro de salud no sea un sitio a donde ir para repetir las medicaciones cuando se tiene una pauta de tratamiento de 6 meses o de un año entero. Es decir, que realmente estamos invirtiendo en tecnología, estamos invirtiendo en recursos y tenemos ideas, además, de cómo ir cambiando y adaptándonos a la presión demográfica y a las exigencias de la población. Por lo tanto, vamos a tener sistema para rato, vamos a tener un sistema que es equitativo, que trata a todo el mundo por igual, que por supuesto se desarrollan otras clínicas y otras expectativas en torno al incremento de renta como en toda Europa, pero el sistema no es un sistema bipolar, no es un sistema de pobres, no es un sistema para pobres, tenemos el mejor sistema de salud de Canarias por lo pronto. Que puede parecer perogrullo, pero no hay alternativa en el ámbito de lo privado que pueda compararse con no solo los recursos, sino con la propia profesionalidad, servicios que prestan el servicio público. Yo creo que no hay que temer explosiones, implosiones o quiebras. El sistema está bien, está financiado, pero no está subfinanciado en función de la población que tenemos. Eso ha supuesto pues, un déficit o una deuda de unos 760 millones de euros desde el año 2002 al 2006, que se lo estamos reclamando al Estado y que esperemos que con una reformulación de la financiación autonómica podamos todavía pues, seguir mejorando, seguir informatizando y seguir satisfaciendo las necesidades de la población. Bien, pues muchas gracias, don Alberto Talavera, también a don Guillermo de la Barrera, también a don Manuel Fumero, también a doña Eva Navarro y, cómo no, a quienes han intervenido, a don Levi Cabrera Quintero, vocal de atención primaria del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y a don Ernesto Real, portavoz del Sindicato Médico Canario CEM. También a la ciudadanía de la calle que se ha expresado. Les animamos a todos ustedes para que, si lo desean, a través del correo electrónico, no dejen de ponerse en contacto con nosotros, con el programa. Y nada más, después de este reconocimiento, con el deseo de que ustedes ya tengan más claves sobre la atención primaria, tengan más claves y tengan incluso más capacidad de sugerencia y más capacidad de movilización, en llegado el caso, movilización en el buen sentido, quiero decir, en el sentido del diálogo, en el sentido del debate, en el sentido de hablar, de no resignarse, pues mejor que mejor. Y como siempre, sean felices en la medida de lo posible. Desde la atención primaria, claro, también.